Hola, ¿cómo les va? Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental hablando de todos los temas que tienen que ver con la ecología, con el ambiente, también con la relación con la naturaleza y, ¿por qué no? Como seguíamos desde el primer bloque, hablando de, bueno, ¿qué se pueden hacer con las cosas que ya existen, pero que a la vez pueden tener una disposición final diferente, pueden, digamos, no ser como interpretados o analizados por nosotros, las personas que en general no tenemos relación con esos productos como basura, sino, bueno, tratar de encontrar alguna solución diferente para, no sé, poder reciclarlo, poder regenerarlo, poder hacer algo con eso. Estamos en contacto ahora con Inés Mengido, ella es cofundadora de Compostame, ella es diseñadora industrial de la UBA, es socia fundadora de Runa Sustentable, donde precisamente diseñan soluciones masivas, sociales y sustentables. Me gusta mucho, Inés, eso de masivas. Bienvenida y contame un poquito, bueno, de qué se trata y bueno, qué interesante también que desde el diseño industrial empiece a verse y empiecen a tratarse estos temas, porque, digamos, no es que yo le quiero echar la culpa a los diseñadores industriales, pero bueno, claramente cuando uno piensa el producto desde el principio, también puede pensar en su destino final. Bueno, Laura, buenísimo. Muchas gracias por la introducción y la invitación. Es un placer para mí estar acá con ustedes compartiendo un poco de Compostame. Eh, si vamos a la parte del rol del diseñador industrial, estoy completamente de acuerdo con lo que decís y es un poquito nuestra responsabilidad. De hecho, nosotras somos tres diseñadoras industriales, las que fundamos la empresa, justamente entendiendo que teníamos una responsabilidad frente a la sociedad y qué íbamos a hacer con esta profesión que tantas cosas lindas nos había mostrado de lo que podíamos crear y hacer, pero al mismo tiempo viendo el mundo que nos rodeaba lleno de productos materiales, muchas veces innecesarios o generando necesidades que no son tan necesarias, ¿no? Para la vida. Eh, Y Así bueno, que así contame un fue un poquito poco. masivas, porque digamos, una de las cuestiones, digamos, además de, por supuesto, el diseño de los productos, qué se hace, porque digamos, cada vez que nosotros hablamos, o cuando se habla con la gente, ¿no? De reciclado, de recuperación, obviamente que se piensa en los envases, o sea, hablamos del diseño cuando ese producto se ideó, se pensó, se empaquetó, pero también está la cuestión de, bueno, el consumo, ¿no? O sea, si nosotros consumimos masivamente algo, aunque también sea reciclable, compostable, digamos, tampoco es como que está tan bueno, porque claramente, digamos, uno de los orígenes de la crisis que atravesamos tiene que ver con nuestras tendencias al consumo masivo. Pero, sin embargo, una de las cosas o de las cuestiones que ustedes destacan es esto, ¿no? Soluciones masivas. Eso significa que, por ejemplo, no es que solamente es una solución individual, sino que podría tomarse, no sé, para algo más grande. Sí, nosotros nos referimos a masivas entendiendo que hoy la realidad demográfica de todos los países y la realidad mundial es masivo, ¿no? O sea, somos demasiados y entonces es por eso que la producción en masa, por así decirlo, que fue lo que llevó adelante la revolución industrial en mayor medida y después todo el sistema capitalista que siguió desarrollando ese modelo, nos generó estas necesidades, este estilo de vida que tenemos hoy, eh, que, que, a veces nos generó un modelo de compra y descarte eh, que no está tan en relación con la naturaleza, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros traemos estas soluciones masivas aplicando la misma lógica de la producción industrial, pero con materias primas que sí sean renovables y con un mensaje que pueda ser masivo y que pueda llegar más allá del producto. Por eso que Compostame, que es la marca que creamos de envases sustentables, eh, propone esto, ¿no? Un cambio de paradigma en cuanto al reconocimiento del envase, que te trae un mensaje, y después a invitarte a que hagas una acción, a que compostes eso, ¿no? Y contanos, a ver, algún ejemplo, contanos alguna de esas soluciones como para empezar a conversar cuáles son los desarrollos que ustedes proponen. Bien, nosotros arrancamos
trabajando con la industria nacional, justamente para aportarle a la economía local, ¿no? Directamente, y desarrollamos un material que es a partir de cartulina y bioplástico. Este material lo que hace es impermeabilizar la cartulina y permitirnos crear productos, más que nada para gastronomía, fue en un principio cuando arrancamos esto, hoy la verdad es que se usan en muchos mercados diferentes. Estos materiales que se pueden usar para envases, para estar en contacto con los alimentos y que se pueden producir por millones, ¿no? Es una industria que puede producir 1 millón por día y, y nosotros lo que hicimos fue combinar esta materialidad o estos productos con una comunicación, con un valor agregado realmente fuerte en lo que es educación para el cambio, entendiendo que si a vos te voy a dar algo que es diferente, necesitas saberlo. Eso está buenísimo. Y también me parece que es interesante la cosa de, bueno, ustedes hacen como, presentan una innovación ante un material determinado, ¿no? Me estás diciendo, por ejemplo, bueno, como la cartulina, pero que sea impermeable. O sea que no es solamente que de algo que se descarta o que se usa, sino que también le meten como I+D, digamos, innovación y diseño. Exactamente, nosotros nos vemos un poco como el puente o el laboratorio que trabaja a la par de la industria para desarrollar junto a ellos la transición hacia la sustentabilidad, ¿no? Nuestro propósito es ese, acompañar la transición de la industria hacia un paradigma más sustentable. Y desde ahí es donde aplicamos, como vos bien decís, investigación, innovación, desarrollo, diseño, para ir generando estos nuevos materiales y solucionando necesidades actuales, ¿no? Y ir impulsando ese cambio que es necesario. ¿Y cuáles son las respuestas que tienen, Inés? ¿Cómo es? Contanos un poquito si era más difícil antes, si ves que ahora, no sé, desde la industria o digamos, desde el marketing también se empiezan a buscar este tipo de soluciones. Incluso cómo es la convivencia dentro de la facultad, ¿no? Diseño industrial, por ahí pareciera como es que es así súper progre, pero bueno, hay veces que cuestan estos cambios también. Totalmente, buenísima la pregunta, porque la historia, la verdad es que hoy es otra realidad que cuando arrancamos. Nosotros esto eh, nace en el 2017 como tesis de la facultad. Yo propuse hacer un packaging sustentable, justamente entendiendo que la basura era un error de diseño y que podían haber otras alternativas cuando veíamos cómo eran los residuos que vos generás en tu casa. La mitad son orgánicos, la otra mitad son packaging. Entonces había una necesidad de combinar estas dos realidades. eh, y la verdad es que desde la facultad no hubo tanto apoyo, no teníamos materias que sean de sustentabilidad o de diseño o de ecodiseño. Después, yo y mis socias, todas hicimos nuestra propia investigación, hicimos cursos de actualización profesional para involucrarnos más en el ecodiseño, pero no había sido algo troncal dentro de la carrera, como vos decís, debería hoy, pero no está actualizado. Y después la respuesta del público y de la comunidad fue cambiando muchísimo. Cuando nosotros sacamos la marca en el 2020, porque fueron como 3 años de desarrollo de la industria más que nada, nos costó mucho aprender a hablar el lenguaje de la industria. Por más, viste, uno a veces sale de la facultad creyendo, bueno, sé un montón de cosas y te das cuenta, te chocas con la realidad de que no, que cada nicho, cada proceso es un mundo aparte. Eh, yo hice un máster en packaging justamente para poder conversar con los industriales y a partir de ahí fue que pudimos ir tendiendo una ida y vuelta y ir desarrollando estos primeros prototipos y después lo que fue el diseño de la marca, que como te decía, al principio no estaba tan aceptado. Nosotros somos un poco guerrilleras con el compostame, queremos que aparezca en todos lados, queremos que la gente realmente entienda que hay un mensaje atrás de ese packaging. Es una propuesta diferente, uno no suele encontrarse con un envase que te diga muchas cosas, ¿no? Más allá de lo que tiene adentro. Entonces, para nosotras no había forma de que el envase no saliera con el logo de Compostame para indicar una acción, para involucrar al Claro. consumidor a hacerse cargo de eso que estaba consumiendo, no solamente de lo de adentro, sino también de lo de afuera, porque si no estamos siendo
solamente pensando en el interior, en lo que consumimos por dentro. Y el envase también importa, porque si no, no sabemos a dónde van o no hacemos la correcta disposición final, eso termina en el relleno sanitario probablemente. Sí, absolutamente. Y te hago una consulta, porque muchas veces una de las principales observaciones que se hacen, que además tiene que ver con todo esto, porque como me estás hablando de envases, voy por ese lado, que bueno, que en general, esto siempre las empresas tradicionales, no estoy hablando de compostame, ¿no? Pero Mm, es que no, que la logística, que cómo hacemos para recolectar el por ejemplo, no sé, los envases que se descartaron. Eh, ¿Ustedes tuvieron en cuenta esa situación? Porque digo, en Argentina no existe una ley de envases, porque bueno, hace muchos años se pelea en el Congreso de la Nación, pero hay muchos lobbies, especialmente por los materiales más conocidos, como por ejemplo el PET o aquellos que son derivados de hidrocarburos, que impiden que esa ley, digamos, salga y bueno, y que imponga la carga al fabricante, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa a ustedes con eso, por ejemplo? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo hacen? A la vez cuando hacen la alianza, por ejemplo, con alguna de las compañías que usan sus envases. Bueno, desde nuestro lugar, esa fue la primera decisión que tomamos en cuanto a qué materiales íbamos a usar dentro de los bioplásticos, que son estos materiales que se pueden procesar por la misma industria eh, que, que transforma el plástico fósil o de hidrocarburos, que pudiera usar un material que sea renovable, o sea, de una fuente vegetal, pero que además la disposición final fuera compostable en hogar. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchos bioplásticos, como el PLA, que es uno de los más conocidos, son solamente compostables en un compost industrial. Y así como la industria del reciclaje no funciona muy bien, o por lo menos los estándares son bajos, ¿no? De realmente de recolección y de reciclaje de esos materiales, nosotros queríamos poner un material en la calle que pueda ser compostado en hogar y promover el compostaje, porque el tema no estaba solamente en los envases, sino también en los orgánicos. O sea, nosotros cuando vemos, repito lo que dije hace un rato, ¿no? Pero en la basura que descartamos, la mitad además es orgánico. Y si no estamos compostando, todo eso termina en, en un basural, en un relleno sanitario. Entonces, nuestro propósito era un doble mensaje. Estar impulsando, por un lado, el compostaje, estar impulsando también una industria que se transforme y que use materias primas renovables con trazabilidad y además ir acompañando a los distintos sectores, desde los políticos y privados públicos, para que estas leyes avancen, ¿no? Que el Sí, compostaje también. absolutamente, porque además, o sea, yo pensaba mientras me estabas contando esto, porque además si no también es como le tirás la responsabilidad al consumidor, que no es que no la tenga, por supuesto que no es que no la tenga, porque digamos que todos apelamos a consumidores responsables y a que seamos, o sea, que la ciudadanía no solo implique derechos, sino también obligaciones, y entre ellas ser responsables respecto de lo que consumimos y de la basura que generamos, pero bueno, también si no, se te genera un problema, porque vos decís, bueno, ¿y qué hago yo con este envase? Y ahora, ¿dónde lo pongo? Porque bueno, está todo bien. Veo en 180 días soy tierra, pero ¿cómo? ¿Cómo hago para que ser tierra, para que esto se convierta en tierra en 180 días? ¿Lo entierro? ¿Lo pongo? Entonces, digamos, todas esas cosas también obviamente necesitan un proceso de educación, ¿no? Exactamente, y nosotras por eso es que nos definimos como una empresa de triple impacto desde que arrancamos, entendiendo que, o sea, triple impacto que es un impacto positivo económico, social y ambiental. Entonces, la parte social, o sea, la ambiental tiene que ver con el reemplazo de materias primas y estar impulsando un sistema circular, ¿no? En el cual estos envases puedan ser tierra, puedan volver, ¿no? a la fuente. Y después social en lo que es educación, porque justamente, como decís, hay mucha falta de educación en todo lo que es gestión de residuos y desde ahí es que muchísimas personas
hasta hace poco nunca habían escuchado la palabra compostar, o sea, no tenían ni idea qué es el compostaje. Es una práctica que antes se hacía un montón y que las últimas generaciones perdimos también mucho contacto con eso. Eh, y desde ahí es de donde nosotras volcamos muchísima educación y muchísima información a disposición de toda la cadena, y es impresionante, a mí todavía me sorprende la comunidad que se generó atrás de Compostame, que lo que consume es eso, consume la información y la educación que nosotras estamos compartiendo. Claro, claro, totalmente. Y respecto de los envases, ¿son envases, por ejemplo, para alimentos solamente o hay otro tipo de packaging que están diseñando, que están armando para otros materiales? Contanos un poquito. Sí, no es solo para alimentos. La verdad es que el mercado packaging es súper grande. Nosotras tenemos dos líneas, una que son las cajas, que son rígidos, más bien están diseñadas para gastronomía, hay algunas que son apto líquidos, hay otras que no, hay unas que están pensadas más como para un takeaway o consumo, digamos, en la calle, y otro que es para delivery, entonces se banca más el transporte, ¿no? Fuimos diseñando distintos modelos, y después tenemos por otro lado la línea de flexibles, que son todo lo que son bolsas, y hay distintos tipos de bolsa también. Según la necesidad, tenemos bolsas que son para mercado envíos, o sea, para e-commerce, tenemos bolsas que se llaman eh, pouch stand-up, quiere decir que se paran en la góndola, entonces son para supermercados, son para vidrieras, son... Hay unas que vi que son como para, ¿viste? Cuando guardás, por ejemplo, los frutos secos o que tienen como un Sí, sellado, digamos, que tienen como un sellado que podés abrirlo y después volver a sellarlo. exacto. Ese tipo, ¿cómo se llama? Esas son las bolsas que te decía, que se llama pouch o doy pack Ah, justo también. le pegué. Los doy pack exactamente son esos. No existe hoy el zipper, se le llama a eso que se abre y cierra. No existe un zipper que sea compostable en hogar, y fue por eso que nosotros tomamos la decisión de que sean bolsas que nuestros clientes las termosellen. O sea, es un material que vos con calor lo podés cerrar. Y entonces, bueno, es otra forma también de apropiarse de los materiales, y también incentivamos muchísimo eso a los clientes. La verdad es que nos sorprenden con los nuevos usos que les dan. Hay muchos que lo usan para ese tipo de productos como de dietéticas, también se usan para paletas de helado, eh, ¿qué otra cosa? Cosmética natural. Hay alguien que los usa como para fertilizantes, y eso lo vi el otro día. Y así siguen sumando. La verdad es que es muy grande el abanico de clientes que tenemos, porque muchísimos son emprendedores y entonces están iniciando también sus propios proyectos. eh, Claro. Y toda entonces, una en consulta, conjunto. ¿cómo es? Ya se nos está terminando el tiempo y te voy a tener que despedir. Yo creo que en 3 minutitos ya se nos termina el tiempo de la nota, pero me encantaría, algún día te voy a invitar al estudio, que vengas, no sé si vivís en Buenos Aires, pero contame un poquito cómo es el estudio, o sea, cómo es el lugar en donde ustedes arman esos packaging. Es muy grande, ustedes hacen el diseño y después lo encargan, lo tercerizan. Contame un poquito de eso. Sí, nosotros tenemos una oficina y depósito en Paternal, o sea, en Capital Federal, y eh, lo que hacemos es trabajar con la industria tercerizada, pero los vemos como socios estratégicos, porque realmente hubo un desarrollo y toda la parte de innovación la hacemos en conjunto, nosotras trayendo muchas veces las ideas, los materiales y acercándoles la propuesta comercial también, a través de Compostame, ¿no? Como que Compostame es el piloto que va a estar probando estos nuevos desarrollos en el mercado, y que la industria de a poco va afianzando y eficientizando también los procesos atrás. Y bueno, como despedida, ¿qué mensaje le darías vos, por ejemplo, a los consumidores? ¿Crees que empezó a mejorar la conciencia? Obviamente que hay veces que en países de América Latina, y bueno, obviamente Argentina incluido dentro de América Latina, hay otras urgencias que hacen que digan, pero estas chicas hablan de envases. Pero bueno, también es importante, y también es importante
a la hora de hablar de los recursos, de hablar de regenerar, porque bueno, toda esta economía también se responde y podría responder muy bien, por ejemplo, a una buena salida laboral. ¿Qué le dirías vos como diseñadora industrial, por ejemplo, a los consumidores y también a los industriales, obviamente? ¿Por qué tendrían que elegir tu packaging? Yo creo que hay que pensar más o hacer esa doble lectura en lo que estamos consumiendo, ¿no? ¿Realmente hay una necesidad atrás de esto? ¿Dónde va a terminar esto que consumo? Yo creo que tiene que ver con hacernos más preguntas. Eso fue un poco lo que aprendimos en la carrera, ¿no? Como diseñadores industriales, a ver más allá de eso que estamos consumiendo y, y de eso se trata, me parece, de la trazabilidad, de la procedencia de los materiales, dónde va a terminar esto que yo consumo, ¿puedo hacer algo al respecto o no? Y ahí es donde empiezan a aparecer las soluciones y las respuestas, que cada uno va a tener la propia también, ¿no? Porque por supuesto que somos todos diferentes y cada uno tiene distintas herramientas, pero creo que ahí está, ¿no? En hacernos más preguntas. Quedó clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente seguiremos hablando. Me encantó conversar con vos. Y bueno, bienvenida también a este mundo, ¿no? A este mundo de la lucha y de cuestiones ambientales, porque bueno, necesitamos que ser cada vez más. Totalmente. Muchísimas gracias, Laura, por este espacio y me encantaría cuando quieras conocer tu estudio. Vale, buenísimo. Gracias. Bueno, Adiós. hablábamos entonces, gracias, hasta luego. Hablábamos entonces con ella, era Inés Mengido, ella es cofundadora de Compostame, nos hablaba de, bueno, de qué forma empezar, cómo pensó, es una chica muy joven que empezaron a trabajar como diseñadoras industriales, pensando, bueno, en la sobrevida y de qué forma trascender, digamos, de los packaging. La verdad que es súper interesante porque siempre hablamos nosotros de que los envases hay que pensarlos desde que se genera la idea, incluso del producto, porque realmente ese es el verdadero círculo virtuoso de todo esto que consumimos. Pero bueno, no me demoro más. Les agradezco a todos por haber estado ahí. Ya se nos terminó otro programa de Cuestión Ambiental y me despido hasta el próximo viernes. Espero que les haya gustado. Chau.